Con respecto al contexto histórico de la presidencia de César Gaviria, se puede decir que el plan de desarrollo de su gobierno se presenta al país en un periodo de grandes cambios, como la nueva constitución, las reformas legislativas de 1990, la apertura económica, la irrupción de nuevos grupos en el escenario político y la exigencia de las regiones por lograr mayor autonomía. La necesidad de acelerar el cambio en Colombia ocurre cuando Latinoamérica, después de décadas signadas por gobiernos totalitarios, se vive en un renacimiento de la democracia y también un alejamiento del manejo económico proteccionista, al cual se le debe atribuir buena parte del atraso de la región y de la pobreza del país. Todos estos fenómenos no solo han ocurrido en el ámbito doméstico, en todo el mundo también. Los modelos políticos y económicos rígidos han entrado en una crisis profunda. Esos modelos dieron lugar a la exclusión de grandes grupos sociales. En lo económico probaron su incapacidad de promover el crecimiento. Dieron lugar a enormes ineficiencias y, por todo esto, su legitimidad se erosionó y los distintos pueblos celebraron su fin como verdaderas liberaciones. Durante la presidencia de Virgilio Barco, Colombia estaba terminando de enfrentar algunos de los momentos más difíciles del terrorismo para esta época. Se construyeron numerosas obras en la capital por la llegada del Papa Pablo VI a Colombia. Barco acaba de lograr el proceso más exitoso con un grupo guerrillero, el M-19. El país acaba de pasar por los momentos más críticos del narcotráfico, como la persecución y la captura de Pablo Escobar. En resumen, la situación comercial de Colombia, antes de la presidencia de César Gaviria, estaba muy buena. Haciendo referencia a la biografía de César Augusto Gaviria Trujillo, que presidió en el país de 1990 a 1994, nació en Pereira el 31 de marzo de 1947. Inició su vida política a los 23 años, cuando fue elegido concejal de su ciudad para el periodo de 1970 a 1974. En este año fue elegido representante a la Cámara. Fue viceministro de Desarrollo en 1978 y en 1982 fue director de la campaña electoral de Virgilio Barco. Después del atentado en el que Galán perdió la vida, en 1989, su familia y la Junta de Parlamentarios que apoyaban su aspiración presidencial respaldaron la inscripción de Gaviria como precandidato presidencial. El 29 de septiembre de 1989 proclamó su precandidatura en Barranquilla y el 11 de marzo de 1990 al fin fue escogido como candidato del Partido Liberal a la presidencia del país. El 27 de mayo del mismo año fue elegido presidente de la República. Con respecto al plan de gobierno, el plan de desarrollo de Gaviria no podía ser semejante a los anteriores. No podía limitarse solo a agrupar simplemente inversiones y programas para un cuatrenio. Tenía que ser un plan acorde con el rápido y profundo cambio del país. Además, debía plantear el desarrollo y la modificación de sus instituciones, procedimientos, responsabilidades y competencias en el marco de una nueva organización de la sociedad. Al aceptar este reto, el gobierno de Gaviria ha elaborado un amplio plan que incorpora todos estos variados elementos y los dirige a la búsqueda de mayor crecimiento económico, social, con equidad. Durante la Revolución Pacífica es el nombre que recibe este plan de desarrollo, se promovió el proceso de apertura económica, se creó el Ministerio de Comercio Exterior, se redujeron los aranceles, las barreras de comercio, se abrieron las puertas a la inversión extranjera, se emprendieron proyectos de modernización e infraestructura de puertos y vías. El prólogo de este documento, elaborado por el presidente Gaviria, indica que la Revolución Pacífica hará realidad el sueño de una profunda transformación económica y social en favor de todos los colombianos. Las principales reformas que se hicieron fueron la reforma financiera, reformas tributarias, reforma de apertura económica y la reforma de la Constitución Política de 1991. Durante su gobierno, Gaviria logró impulsar la Constitución de 1991, que renovó los cimientos institucionales del país, creó nuevos espacios de participación democrática, modernizó la justicia y sentó las bases para la construcción de un Estado más eficiente y justo.
A partir de la vigencia de la nueva Constitución, la justicia se fortaleció y se crearon instituciones como la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Superior de la Judicatura. Además, se puso en marcha la acción de tutela, mecanismo supremamente importante para la protección de los derechos fundamentales. Su programa de gobierno, denominado la Revolución Pacífica, como se dijo anteriormente, logró que varios grupos guerrilleros se reincorporaran a la vida civil. Su política económica motivó una serie de fricciones en su equipo de gobierno, que preferían una liberalización más profunda y más rápida. En vías de recuperación del ferrocarril, las inversiones previstas ascendieron a 1.4 billones de pesos y en infraestructura social, que incluía salud, educación, agua potable, alcantarillado y vivienda, a 890.000 millones de pesos. En el prólogo del documento, conformado por 7 capítulos, el presidente Gaviria indica que con la Revolución Pacífica se haría realidad el sueño de una profunda transformación a favor de todos los colombianos. Las inversiones prioritarias de este plan son en infraestructura, salud, educación, ciencia y tecnología, ya que estas tienen un mayor efecto multiplicador sobre la economía y las que concentran los mayores recursos de este plan de desarrollo. No figura dentro de la prioridad del plan la construcción. Ocupan posiciones destacadas también la justicia, la defensa y la Policía Nacional, la agricultura y el comercio exterior. La estrategia del plan de desarrollo pretende atacar las barreras estructurales que han impedido al país ascender a niveles de vida más dignos y más cercanos a los patrones internacionales. El énfasis está en 2 grandes áreas. Uno en infraestructura física, es decir, construcción de vías carreteables y férreas e infraestructura social. Concentrada en educación. En el plan se contemplan los siguientes troncales: Occidente, Magdalena, Urabá y Eje Cafetero. Las transversales de Medellín a Cúcuta, Carmen de Bolívar a Bosconia, Medellín a Bogotá, Villavicencio a Buenaventura y Tumaco a Mocoa. Cabe decir que Colombia es un país con vocación agrícola, pero existe un gran desperdicio de los recursos y se presentan bajos niveles de productividad. La idea fue incorporar en 10 años 500.000 hectáreas al régimen de cosechas. El segundo gran rubro de inversiones contemplado en la Revolución Pacífica fue el de infraestructura social, para el cual se asignaron 597.153 millones de pesos. Entre 1992 y 1995 se abrirían 630.000 nuevos cupos para estudiantes de primaria, 311.000 en secundaria y 1.325.000 billones en posgrado y maestría. El presupuesto por educación en el plan es de 278.554 millones de pesos. Dentro del plan de vivienda se incluye una meta que tenía como fin construir y adecuar 539.067 casas. Para este sector, en el plan de desarrollo se incluyeron recursos por 153.915 millones de pesos. En resumen, los recursos de financiación procedieron en 51.8% de crédito externo y un 48.2% del presupuesto nacional. Si se hubiera cumplido el plan, en 1995 el número de pobres en Colombia se hubiera reducido en 4 millones de habitantes. Dentro de las principales características del plan, se puede decir que este está dividido en 7 partes, donde se discuten las bases conceptuales, los diagnósticos, las metas de coberturas, los aspectos financieros y los efectos económicos de las nuevas inversiones. La primera parte plantea un diagnóstico general de los limitantes de largo plazo del crecimiento de la economía colombiana. La segunda hace un recuento de las acciones administrativas y legales desarrolladas por el gobierno en su primer año, dirigidas a ampliar y mejorar el funcionamiento de los distintos mercados del país, para así elevar la eficiencia y mejorar la asignación de recursos. La tercera parte constituye la esencia del plan. Se concentra en las estrategias de desarrollo de largo plazo para promover la eficiencia, la equidad y el crecimiento. Con respecto a la cuarta parte del plan, se explican las reformas institucionales consistentes con el logro de los objetivos planteados. La quinta parte detalla el plan
plurianual de inversiones públicas que resume los compromisos fiscales que concretan las declaraciones del plan. La sexta, penúltima parte, examina la política macroeconómica del cuatrienio. Como se ha insistido atrás, cualquiera que sea la acción del Estado, debe ser macroeconómicamente consistente, compatible con las metas de inflación y con una sana evolución del comercio exterior. Por último, la séptima parte del plan de desarrollo hace un recuento de las principales implicaciones de este plan sobre la asignación de recursos, el crecimiento y la equidad. Como conclusión, César Gaviria es recordado hoy en día especialmente por las reformas que llevó a cabo, que marcaron la apertura de la economía y la implantación de cambios neoliberales en el país. También porque bajo su gobierno se creó y sesionó la Asamblea Nacional Constituyente y se firmó la Constitución de 1991. Gaviria continuó y profundizó las políticas que había aplicado el gobierno de Barco. Logró la reincorporación de grupos guerrilleros a la vida civil. Fomentó medidas de libre comercio, como la reducción de los aranceles y la apertura a la inversión extranjera, y la liberalización de la economía, al reducir la presencia del Estado como prestador de servicios y como regulador de mercados. Como dato curioso, al finalizar su mandato en 1994, Gaviria fue elegido nuevo secretario general de la OEA. Esta victoria fue histórica por la oportunidad de que un colombiano dirigiera una organización internacional, pero también fue criticada porque se dijo que Gaviria y su canciller, Noemí Sanín, habían utilizado los recursos del Estado para hacerle campaña y obtener una victoria personal. Por otra parte, la llegada de Gaviria movió la política interna del liberalismo y fue elegido de nuevo como director único para enfrentar las elecciones regionales de ese año. Tras ser uno de los aliados claves en el gobierno de Juan Manuel Santos, se convirtió en mayo de 2013 en el líder de su campaña de reelección. Finalmente, en 2015 propuso que la justicia transicional cobijara no solo a los combatientes, sino también a sus cómplices y financiadores. Las proyecciones macroeconómicas del Plan de Desarrollo proponen una serie de inversiones para encauzar la economía por una senda de crecimiento autosostenido que permita solucionar los más acuciantes problemas de los colombianos. Sin embargo, para impedir que la ejecución del programa de inversión desencadene desequilibrios de orden macroeconómico que impidan obtener los resultados económicos deseados, es necesario que haya compatibilidad entre el primero y las segundas. Es decir, se requiere que la inversión prevista no vaya en contravía de las metas fijadas por el gobierno en materia de inflación, participación del sector privado en la actividad económica y crecimiento. De allí que sea indispensable analizar la compatibilidad del programa de inversión pública del plan de desarrollo con un escenario en el cual, dadas tanto las metas propuestas de inflación y crecimiento como el mantenimiento sin cambios en la política económica actual, se respete la consistencia macroeconómica. De no existir la mencionada compatibilidad, es necesario estimar el ajuste requerido en las políticas para lograr el nivel deseado de inversión. Las proyecciones de inversión pública del plan. Las proyecciones en materia de inversión pública suponen que ésta se centrará en la realización de las obras previstas en el plan y que el gobierno no emprenderá ningún macroproyecto adicional. De acuerdo con los resultados obtenidos, aunque el déficit del sector público consolidado podría ascender en 1992 a 1,8% del PIB, la situación fiscal mejorará a partir de ese año hasta llegar en 1994 a un superávit de 0,49%. El gobierno central reduce su déficit en 1994 a 0,19%, mientras que el resto del sector público aumenta su superávit a 0,68%. La consistencia macroeconómica del plan, el escenario base. Dentro de los objetivos del plan de desarrollo están una aceleración de crecimiento económico a lo largo del próximo cuatrienio y una reducción de la inflación a niveles inferiores al 20%. Para mantener la orientación de la economía sugerida por el plan y dar un mayor juego al sector privado, se debe garantizar, además, una tasa de cambio competitiva y una reducción en las tasas de interés. Los supuestos básicos en materia de crecimiento e inflación son: el crecimiento económico se acelerará paulatinamente hasta llegar al 5% en 1994, y la inflación se reducirá hasta llegar a niveles del 18% en ese mismo año. Otros supuestos básicos son los siguientes. 1. La tasa de cambio se mantiene a un nivel competitivo en línea con su nivel de equilibrio de mediano plazo. Segundo, la tasa de interés real de captación baja del 5,5% en 1991 al 4,5% en los años siguientes. Ello es posible gracias a que el encaje marginal se desmonta de manera gradual y las políticas monetarias y de crédito se hacen menos restrictivas. El modelo contempla, además, el desmonte de las inversiones forzosas del sistema financiero.
Tercero, el financiamiento del déficit solo tiene impacto monetario en 1992, por un monto equivalente a 72.000 millones. Cuarto, el saldo de reservas internacionales se fija en el equivalente a 7,7 meses de importaciones de bienes y servicios, que es lo proyectado para finales de 1991. Y quinto, las exportaciones de café y minerales, los ingresos netos por transferencias y las tasas de interés externas son exógenas en el modelo y se obtienen en las proyecciones de balanza de pagos del plan de desarrollo. Con base en los anteriores supuestos se obtiene un escenario en el cual la inversión privada aumenta su participación en el PIB de 12,4% en 1991 a 13,4% en 1994. Como resultado de la reducción de las tasas de interés reales de captación del sistema financiero y de los menores márgenes de intermediación, también se supone un efecto favorable sobre la inversión privada, derivado de las reformas estructurales que se han venido llevando a cabo y que se están proyectando para los próximos años. En el sector externo se obtiene un superávit en la cuenta corriente de aproximadamente 0,4% en PIB promedio entre 1991 y 1994. La proporción del superávit comercial en el PIB en el periodo 1992 a 1994, en promedio, se reduce en 0,7% respecto a la de 1991, aunque se mantiene por encima del 2% en todos los años, como consecuencia del menor crecimiento de las importaciones oficiales de bienes capital, derivado de bajo crecimiento de la inversión pública. Conclusiones. Las simulaciones muestran que, con los adecuados ajustes de política fiscal, el programa de inversiones públicas del plan es perfectamente consistente con el equilibrio macroeconómico. La revaluación de la tasa de cambio real afecta de manera significativa a las exportaciones, lo cual es contrario a los objetivos del programa de apertura e internacionalización de la economía. La devaluación, por su parte, genera cuantiosos superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, que, para que puedan ser absorbidos macroeconómicamente, requieren un ajuste fiscal excesivamente alto o la generación de ahorro privado. Lo anterior pone en evidencia que las políticas fiscal y cambiaria con las cuales se ha comprometido la actual administración son las adecuadas no solo para permitir la ejecución de la inversión prevista en el plan de desarrollo, sino también para garantizar su compatibilidad con un escenario macroeconómico deseable, en el que se destaca el aliento al crecimiento económico en el contexto de una reducción del ritmo de incremento de nivel de precios. Avances tecnológicos. La modernización de la sociedad colombiana requiere el fortalecimiento de la capacidad científica en las áreas básicas y sociales y el avance de los procesos de innovación tecnológica. Para acrecentar su productividad y mejorar su calidad, condiciones fundamentales de la competitividad de los sectores productivos, debe desarrollarse una política activa de ciencia y tecnología. La nueva política operará en dos frentes principales: el apoyo generalizado de procesos de modernización tecnológica e innovación creativa en todos los sectores de la economía, y el fortalecimiento de la capacidad científica del país, particularmente en áreas estratégicas que permitan el desarrollo a las nuevas tecnologías en mediano y largo plazo. El desafío que enfrenta este plan de desarrollo es doble: partiendo de la infraestructura institucional existente, constituir o formalizar una verdadera red de vinculación y coordinación del sistema científico nacional con el fin de provocar un desencadenamiento de acciones dirigidas hacia el crecimiento sostenido y al mejoramiento permanente de la capacidad científica y tecnológica. Segundo, impulsar una modalidad de desarrollo económico y social donde la capacidad científica y tecnológica tenga oportunidades de desarrollo y obtención de resultados concretos. El objetivo central de este plan de desarrollo es articular, organizar y potenciar las labores de ciencias y tecnológicas en el país, con el fin de incrementar sustancialmente su contribución al cambio económico, político, social y cultural de Colombia. Para ello se inició la modificación en las siguientes estructuras de las actividades científicas y tecnológicas, orientada a configurar un sistema nacional de ciencia y tecnología sólido, estable, eficiente y flexible que articule sus programas de acción las necesidades presentes y futuras del país y a los objetos de la planeación global. La política para el logro de este objetivo se sintetiza en las siguientes estrategias. Primero, fortalecer la capacidad institucional para el desarrollo de ciencia y tecnología de tal manera que responda a los objetivos, estrategias y políticas del plan y le abra nuevas posibilidades al desarrollo futuro del país. Segundo, facilitar la introducción de innovaciones tecnológicas con una mayor articulación entre investigadores y sector productivo en el contexto de la internacionalización de la economía. Tercero, incorporar la ciencia y creatividad al desarrollo integral del país con la decidida participación tanto del sector público como del privado. Cuarto, comprender mejor los procesos educativos y sociales culturales del país. El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, creado en febrero de 1991, se constituye en el punto de partida en un proceso en el cual el Estado establece condiciones institucionales favorables para estructurar una política consistente de mediano y largo plazo,
orientada a la consolidación de núcleos y redes científicas, al desarrollo cultural del país y a aumentar la productividad y competitividad de los productos colombianos en las condiciones impuestas por el proceso de apertura. En este nuevo sistema, Colciencias queda adscrito al Departamento Nacional de Planeación, con el claro propósito de interrelacionar estrechamente el desarrollo de la ciencia y la tecnología con la planeación del desarrollo económico y social, en un escenario intersectorial, interregional y desde el punto de vista del funcionamiento del Estado, interministerial. Colciencias asegura la integridad del sistema desconcentrado y regionalizado con la función de la Secretaría Técnica y Administrativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología es un mecanismo diseñado para articular las actividades de ciencia y tecnología, es abierto y flexible y está constituido fundamentalmente por programas y estrategias. Las actividades permanentes de ciencia y tecnología son, primero, la consolidación de redes y núcleos de investigación y desarrollo, que se orientará a crear las redes que propicien la interacción e información científica especializada entre los investigadores y los procesos de avance del conocimiento, así como el acceso de las unidades productivas, las entidades públicas y en general la sociedad civil a fuentes de información sobre los últimos desarrollos científicos y las opciones de avances y adquisición tecnológica. Segundo, formación de recursos humanos para la ciencia y la tecnología. Busca la información y actualización permanente de investigadores y auxiliares para el trabajo investigativo. Se impulsará la vinculación de colombianos a posgrados en Colombia y en el exterior con nuevas modalidades de participación del sector privado y las empresas del país. Tercero, comunicación y difusión. Se encamina a generar y coordinar procesos de comunicación para democratizar y favorecer la comprensión y apropiación de la ciencia y tecnología como parte integrante de la cultura nacional. Cuarto, apertura científica internacional. Se trata de ligar la cooperación internacional a la modernización de los sectores productivos, convalidar la actividad científica nacional mediante la confrontación internacional e igualmente establecer programas y proyectos de investigación conjunta con otros países. Quinto, regionalización. Proyecta los programas nacionales en los espacios regionales, involucra las prioridades regionales a los planes nacionales de ciencia y tecnología y orienta la consecución y asignación de recursos en las regiones. Sexto, perspectiva científica y tecnológica. Se propone la investigación prospectiva sobre las tendencias y escenarios del quehacer científico y tecnológico con el fin de orientar las políticas y estrategias para su desarrollo. También permitirá ampliar el conocimiento de los recursos naturales y las formas de protegerlos o explotarlos racionalmente. Los programas de mediano y largo plazo son: Programa de Desarrollo Tecnológico, Industrial y Calidad. El objetivo central consiste en lograr que la industria manufacturera colombiana compita con éxito en el mercado interno y externo. Segundo, Programa de Ciencia y Tecnología Agropecuaria. El programa fomentará la investigación de alternativas de menor y más eficiente utilización de insumos artificiales, menor costo de producción, adaptación de los ecosistemas tropicales y de montaña y eficiencia en el aprovechamiento de los recursos locales. Tercero, Programa de Ciencias del Medio Ambiente y el Hábitat. El programa está orientado a la investigación sobre el funcionamiento de los ecosistemas, las relaciones hombre-medio ambiente desde el punto de vista de los asentamientos humanos, las pequeñas poblaciones y las dimensiones de lo urbano y lo industrial. Cuarto, Programa de Ciencia y Tecnológico del Mar. El propósito general del programa, inspirado en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología del Mar, es lograr un conocimiento con criterio oceanográfico e interdisciplinario de nuestros mares y sus recursos faunísticos, florísticos y mineros con el objeto de garantizar su aprovechamiento económico y su adecuada explotación. Quinto, Programa de Ciencia y Tecnología de Energía y Minería. El programa se orientará al desarrollo de tecnologías que permitan el ahorro de energía y su uso eficiente, así como la utilización de fuentes no convencionales. Por la vía de la investigación se impulsará la mayor participación del carbón dentro del balance energético nacional y el desarrollo de la carboquímica. Sexto, Programa de Ciencias Sociales y Humanas. El objeto principal del programa es impulsar la investigación que conduzca a la comprensión de todos sus aspectos de la sociedad colombiana, de sus formas de comportamiento, de sus especificidades, de su historia, de su modernización, de su inserción en la economía mundial. Séptimo, Programas de Ciencia y Tecnología de la Salud. Este programa se orienta a promover la investigación científica y tecnológica desde la investigación básica biomédica hasta los programas de salud y sanidad comunitaria, con especial énfasis en la investigación teórica, preventiva y curativa de las enfermedades que ocasionan las mayores tasas de mortalidad, morbilidad e incapacidad. Octavo, Programas de Estudios Científicos de la Educación. Aparte de su aún insuficiente cobertura, el principal problema de la educación colombiana es su deficiente calidad. Por ello se impulsan investigaciones tendientes a la mejora de la calidad de la educación y el impacto social que ella logre. Con esta mira se fortalecerá la comunidad científica de educación y se dará apoyo a investigaciones que profundicen en la pedagogía, en el entorno nacional de los procesos educativos y en la relación entre educación y desarrollo.
Noveno, programa de ciencias básicas. El principio sobre el cual reposa la convergencia entre el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y el proceso de apertura y modernización debe apoyarse en el conocimiento como fuente principal de ventajas competitivas. La mejora en la calidad de vida y la competitividad en la industria no pueden lograrse solo gracias a la compra de la tecnología. Las industrias de punta de hoy, como la biotecnología, los nuevos materiales, la informática o la electrónica, y aún las verdaderas innovaciones en las industrias manufactureras clásicas requieren antes que todo de excelentes conocimientos en biología, química, física y matemáticas. Décimo, programa de electrónica, telecomunicaciones e informática. Está orientado a desarrollar estas tecnologías de punta, que se inspiran en los mismos procesos lógicos y cuyo avance se encuentra íntimamente ligado. El programa impulsará áreas estratégicas tales como la microelectrónica, las telecomunicaciones, la informática, el control y la automatización industrial con el fin de apoyar la modernización de todas las actividades económicas y sociales del país. Por último, programa de biotecnología. Este programa se orientará a crear la capacidad científica nacional para el dominio y el desarrollo de la nueva biotecnología, a promover desarrollos biotecnológicos en productos y procesos seleccionados para reforzar o generar las ventajas comparativas de la producción nacional o fomentar la aplicación al desarrollo de sistemas de producción de bajo y eficiente consumo de insumos artificiales y de combustibles fósiles. Beneficios. El presidente César Gaviria Trujillo consiguió notorios avances en las relaciones bilaterales con los países asistentes a la tercera cumbre de mandatarios iberoamericanos. Con el presidente de Ecuador, Sixto Durán Ballén, Gaviria dialogó sobre la necesidad de acelerar dos proyectos de obras públicas que concretarán el Convenio de Integración Vial de Colombia y Ecuador. El primero es la construcción del puente de San Miguel, que uniría el Putumayo con el Ecuador. El segundo es la carretera que une al puerto nariñense de Tumaco con la ciudad ecuatoriana de Esmeraldas. Con el mandatario cubano Fidel Castro, el presidente Gaviria habló con franqueza sobre las perspectivas y dificultades de Cuba y de cómo Colombia veía el futuro de la isla. Gaviria pidió una apertura económica y política a Castro. El cubano se mostró receptivo y replicó que nada sería posible sin el cambio de actitud de Estados Unidos en cuanto a las hostilidades hacia su gobierno y su país. Con el presidente argentino Carlos Menem conferenciaron sobre la necesidad de acercar más el norte y el sur del continente mediante una futura integración de los dos mercados y la búsqueda conjunta de una ampliación del Tratado de Libre Comercio norteamericano a nivel hemisférico. El presidente del gobierno español, Felipe González, conversó con Gaviria sobre los derechos humanos y la democracia. Gaviria subrayó a González la importancia de que la Comunidad Económica Europea reconozca la decisión jurídica del GATT respecto de las restricciones a las importaciones de banano. Sectores económicos. La nueva ola de competencia generada por la introducción de productos extranjeros al mercado colombiano transformó por completo la relación de producción y demanda que había regido al país por varias décadas. Como resultado, muchas industrias no lograron sobrevivir a la competencia y sectores enteros de producción desaparecieron. Para los consumidores, o al menos aquellos cuyo poder de compra no fue afectado por la desaparición de ciertas industrias, la apertura significó mayor variedad de productos a precios más bajos y de mayor calidad. Los sectores afectados por este proceso fueron sector agrícola, sector industrial, sector de los alimentos, sector textiles, sector de químicos, sector de construcción y el sector automotriz. El sector agrícola se beneficia bastante. Sin poder exportar los mejores productos provenientes de la tierra, Colombia se estaba saturando de productos nacionales y en algunos casos se llegaba a la pérdida. Con la apertura económica se abrió una puerta para exportar de una forma más fácil. El sector industrial tuvo ganancia y pérdida durante el proceso aperturista. Muchas empresas desaparecieron y otras se ampliaron o formaron alianzas para beneficiarse de la apertura. Los subsectores de la industria colombiana tuvieron diversos cambios a nivel de infraestructura y estrategia. La competencia internacional tuvo ventaja sobre la nacional por estar a la vanguardia con la tecnología mundial.